Daba igual, yo quería más, necesitaba conocer todos los secretos, quería más y más. Mi ambición no tenía límites y pensaba que la isla de la herradura desvelaría los secretos que creía que me faltaban por conocer. Había oído hablar de muchas leyendas de las míticas islas que algunos se atrevían a llamarlas Columbretes. Pero bueno, la leyenda decía que se trataba de un santuario para la vida marina, que allí estaban todos los secretos del mar aún intactos y que los indígenas que poblaban aquellas islas habían encomendado su vida a su protección y la protección de sus secretos. El secreto que te abría las puertas del mar. El viento, por encima de 35 nudos, nos llevó raudos y veloces hacia ellas. Apenas unos pocos metros del Génova eran suficientes para hacernos volar sobre el agua. Mientras, seguíamos con la pesca. Con tal éxito que ya hasta los grumetes nos despachábamos solos con el pescado, mientras el capitán Plamen y el primer oficial Dimitri descansaban plácidamente. ¿Que has pescado tú solo? Yo solo. Sin y Andrés supervisión. solo. Éramos dos novatos con éxito. Las condiciones de navegación eran duras, pero el viento nos llevaba en el camino bueno. Pasadas unas horas comenzaron a asomar la silueta de los islotes perdidos en mitad del mar. Parecía difícil encontrarse en tal inmensidad con unas islas tan pequeñas, pero el viento nos llevaba a ellas. Estábamos destinados a llegar ahí. Bueno, el viento. Y el GPS también un poco. Bueno, y el piloto automático, Muchas más cosas, vale, sí. Pero el viento, la casualidad, las cartas náuticas, una fuerza misteriosa, Plamen que tenía el plan hecho, quién sabe. Algo nos llevaba para allá. Al acercarnos, enseguida vimos las construcciones de los nativos de la isla. Esperábamos que fuesen amigables y nos permitiesen visitarles, aunque de momento, con el agotamiento por la intensidad del mar y del viento, y sin haber tenido tiempo ni de comer, lo único que queríamos es que la isla nos proporcionase refugio. Y allí llegamos. Estábamos completamente solos. El mar se quedó en calma en cuanto atravesamos el interior de la herradura, como si algún conjuro protegiese sus aguas. La alegría nos invadió rápidamente ante la posibilidad de comer y descansar. Un conjuro. Sería que estabais al socaire, ¿no? Pues eso suena a conjuro para mí. Joder, que ya tuvo que venir el listo a acabar con el mito. Dejaríamos que la noche se echase encima y ya al día siguiente trataríamos de desembarcar y entablar conversaciones con los nativos de la isla en busca de alguno de los secretos que escondía aquel vergel de vida submarina. Cuando amanecimos a la mañana siguiente, nos sorprendió la llegada de otro barco, más grande y sobre todo mejor preparado, porque nos dimos cuenta que en nuestro afán de desembarcar en la isla no habíamos sido conscientes de que no teníamos auxiliar y nuestro único medio de desembarco era una tabla de paddle surf para los 4. ¿Cuántas veces había oído las historias de Allende los mares sobre el barco stop, viajando por el mundo en barco ajeno? En nuestro caso, y viendo que nuestros nuevos vecinos tenían una buena auxiliar, lo que nosotros realmente necesitábamos era hacer dinghy stop a ver si nos podían desembarcar en la isla. La verdad es que fue fácil, el barco estaba lleno de un nutrido grupo de gente afable y un capitán que no dudó en ofrecerse a llevarnos. A nuestra llegada, fuimos recibidos por los nativos de la isla que no dudaron en compartir con nosotros sus historias, su forma de vida y algunos de los secretos que escondía la isla. Los nativos de la isla. Los nativos de la isla. Eran los guardas de la isla. Bueno, los que estaban allí cuidando las cosas, vigilando. Los nativos. De hecho, los de mantenimiento. Pero bueno, nativos. Nada, empiezo, bueno, de todas formas, bienvenidos otra vez a Columbretes. Vamos a empezar, como estáis notando y sobre todo habéis notado ahí abajo, desprende bastante calor la isla, ¿vale? ¿Eso por qué es? Porque viene de origen volcánico. Un volcán que tiene diferentes cráteres. Siempre para explicar los cráteres siempre pongo el símbolo de... que penséis en el símbolo de Audi, los 4 círculos. Ahora veréis por qué. Si os fijáis en este primer saliente de aquí, ¿vale? ¿Veis este primer saliente de tierra? Junto a la mitad de la bahía, sería el primer cráter. ¿Os fijáis que en la otra parte hay otro saliente?
Ese saliente junto al resto de la bahía sería el segundo cráter. El tercer cráter no lo vemos desde aquí, ¿vale? Pero está en la parte posterior del faro. Hay otro también, si pasáis con el velero lo veréis, está un poco la forma de la media luna. Y el cuarto sí que no lo veremos porque está sumergido, está bajo el agua, ¿vale? De ahí el símbolo de Audi, los 4 círculos. Paso a nombraros un poco los diferentes islotes. Este que tenemos más a la izquierda es el Manco Libre. Luego veis ahí un conito pequeñito. Sí, con la roca sí, negra. muy pequeñito. Ese es la Señoreta. ¿Vale? Luego tenemos un conito un poquito más grande, que es este muy negro, que se llama Mascarat. Mascarat significa en catalán hollín. Cuando tú tocas el fuego y te ensucias la mano de negro, pues de ahí te viene de su color. Luego, en el que nos encontramos es la Illa Grossa. Es la única visitable de todas las que tenemos alrededor. En ella podemos encontrar el monumento a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y luego también un edificio pequeñito. Ese edificio pequeñito es el cementerio de Columbretes. Aquel que vemos ahí al fondo, que es una vela de barco, parece una vela de barco, una chimenea, es el Bergantino Carayot. Ahí donde lo veis mide unos 32 metros. Este que tenemos aquí en medio, ¿vale? Se llama la Foradá. Se llama Foradá porque tiene un agujero en el medio. Aquí en valenciano, Forad, agujero. Aquí no nos calentamos mucho la cabeza Poner nombres. Luego esta que tenemos aquí más cercana es la Ferrera, y se llama Ferrera porque cuando llueve transmite un color de tipo óxido. Por eso le llamamos de ferro, en valenciano hierro. ¿Por qué se llaman columbretes? Porque había culebras, de ese es su nombre. Antiguamente, épocas de los romanos y griegos, en la isla no bajaba nadie. La bahía la utilizaban de puerto refugio. Venían, descansaban y continuaban con los barcos, pero bajar no bajaba nadie, estaba anidado de culebras. Que cuando llega el 1850, deciden construir el faro. Y como la palabra reserva natural era una palabra que en 1850 quedaba bastante lejos, para eliminar las culebras deciden prender fuego a la isla. La quemaron de hecho 4 veces, un poquito de saña ahí con las culebras. De hecho la quemaron también, que a día de hoy no sabemos qué tipo de culebra habitaba en la isla. Nosotros, las personas de aquí, somos personas que estamos de mantenimiento en la isla. Somos 2 personas de reserva natural, donde me incluyo, 2 personas de reserva marina, que son los que ponen un poco los barcos, llevan el mantenimiento de las boyas, un poco el tema de mar. Y luego tenemos una persona que es el guarda rural, la ley, digamos el que pone las multas. Y pues, si alguien se pasa de la raya o se pasa de la norma, es el que denuncia. Y somos los que estamos durante un guardia durante los 365 días al año. Aquí estamos en Navidad, Nochevieja, todo. Y habrá temporada dura, ¿no? O sea, cuando esto está fuerte de mar, ¿podéis salir a la calle siquiera o...? Cuando hay mucho viento, no podemos salir prácticamente de donde vivimos, que es de ahí de Casermas. Y aquí se han registrado olas que, para que veáis, sobre todo la erosión que hay aquí, han superado por encima. ¿Cómo venís? ¿Cómo os traen y cuándo hacéis el cambio de guardia? Venimos cada 15 días, estamos 15 días trabajando aquí, 13 de descanso. Venimos con un barco, traen nuestra comida, nos descarga y recoge el otro turno y se va. Somos 2 turnos de 5 personas cada turno. El faro fue construido en 1850, llega hasta 1855, donde se termina la primera planta. La segunda planta se hace posteriormente. Para que os hagáis una idea, aquí venían fareros a pasar temporadas de 6 meses. La única visita que tenían era la de un barco que una vez al mes les venían a traer suministros. Estamos ante el faro más lejano de tierra habitable de todos los que hay en España. Y llegamos hasta 1930, donde se construye la segunda parte de la segunda planta que vemos del faro, y vienen 2 fareros con sus respectivas familias a pasar, como os he dicho, más cortas de un mes para que fuera todo más ameno. ¿Qué pasa? Que todo lo que tenía que ser más ameno, la convivencia lo hacía menos ameno. Las familias de los fareros no se hablaban entre sí. Ya no sé si la primera planta era para una familia y la segunda para otra, pero... Hubo una discusión seguro por el reparto. Habría alguna discusión allí, que fueron pasando los años hasta llegar al 1975, automatiza el faro y es todo funcionado por energía solar y está todo controlado desde el Grao de Castellón. Los fareros vienen una vez cada 2 meses, 3 meses, hacer un mantenimiento del faro, pero ya está, no viene nadie aquí a controlarlo ni nada, ¿vale? Es todo llevado de Castellón. Como habéis visto, los indígenas estaban muy dispuestos a compartir todo su conocimiento sobre la isla, salvo la contraseña del wifi, que esa la guardaban como oro en paño. La Tierra nos había conquistado, como no, tratándose de un cacho de roca como ese en mitad del océano, habitado y protegiéndonos de un temporal que no dejaba de soplar ni un solo instante. De hecho, decidimos que lo más seguro era pasar todo el día allí, puesto que para los sitios y las artes de pescas que teníamos previsto practicar ese día, con el temporal que soplaba, nos iba a ser imposible, así que ¿por qué no pasar un día tranquilitos por allí? Pero si la tierra escondía secretos, el mar aún tenía mucho que ofrecernos. Yo necesitaba saber si allí abajo se escondía el gran secreto de la pesca, que mi nueva ambición pescatil tanto anhelaba. Así que con todos nuestros medios, y por qué no decirlo, con los del Sircana, que se había añadido al grupo esa tarde, nos dispusimos a explorar los fondos marinos en busca de algo, alguna huella, alguna señal que pudiese llevarnos a dominar el legendario arte de la pesca como nunca antes nadie lo había conseguido.
Drones, buzos, todos nuestros medios estuvieron buscando por el fondo, desplazándose en aguas claras con fondo rocoso, fruto de las erupciones volcánicas que habían hecho nacer la isla y desplazándose entre multitud de pececillos que se mostraban afables y confiados. Era una visión completamente diferente a la que habíamos tenido cuando pescábamos el día anterior. Allí los peces pasaban de ser presas a ser compañeros de natación. Pero, ¿y los secretos que buscábamos? Pues tras una hora metidos en el agua sin parar, ya hasta un chicarrón del norte comenzaba a tener frío, también llevaba el neopreno corto y todos los demás iban enfundados. Nos rendimos creyendo no haber descubierto lo que buscábamos. Un tanto derrotados, ya solo nos quedaba juntarnos a disfrutar de los regalos que el mar nos había hecho el día anterior, junto a nuestros compañeros de fondeo. Era hora de retirarse porque el último día volvió a amanecer bien temprano, yo tenía que regresar irremediablemente a los brazos de mi familia a ver y disfrutar de mis hijos y poder contarles la historia del barco en que su padre se había ido unos días. Bueno, o que la viesen en YouTube, claro, que el otro día estaban viendo el de Barcelona, mis hijos, Me decían, papá, papá, papá. El regreso fue un tanto agridulce. Esta vez teníamos que regresar frente a un temporal que no solo no había amainado, sino que ahora tendríamos que remontar ciñendo. La escora y los pantocazos me despertaron sobre las 4 o 5 de la mañana. El mar estaba tan revuelto como mi estómago. Vientos de más de 45 nudos nos acompañaban en nuestro regreso a tierra. Varias veces tuvimos que rizar las velas por el camino, aunque según nos acercábamos a tierra, el temporal parecía amainar, el sol asomar y todo volverse más tranquilo y relajado. Tú le echabas la culpa al temporal, pero la noche anterior habías estado de picos pardos. ¡Wow! Y comimos unas cosas más ricas. Y Claro. había vino, sí, vino había. Y luego. Hubo. Este camino de regreso permitía tiempo también para la reflexión, para recapitular el viaje y las experiencias vividas. A pesar de la maldición inicial, había logrado superar mis propias expectativas de pesca y vivido una aventura increíble. La isla de la Herradura, oficialmente Columbrete Grande, y su gente, aunque no revelaron los secretos ancestrales que me esperaba, me ofrecieron una nueva perspectiva sobre el respeto a la naturaleza y la importancia de preservarla. No se trata de grandes capturas, de pescar todo lo que se pueda, sino de apreciar y disfrutar de lo que el mar te ofrece y usarlo con cabeza. Pescar para ti, para disfrutarlo, para compartirlo y para comer. Al fin y al cabo estamos hablando de pesca de recreo. Poder compartir con los amigos tus capturas alrededor de una mesa y unas copas de vino ha de ser más que suficiente. Y así, con el viento, ahora a mi favor, navegando de vuelta a casa, me sentí completo. No porque hubiese encontrado la panacea de la pesca, sino porque en la búsqueda de la misma había encontrado algo mucho más valioso. La experiencia y la sabiduría de saber que cada día en el mar es una oportunidad para aprender algo nuevo, especialmente en buena compañía. Nuevos proyectos me esperaban para los próximos episodios e incluso algunas propuestas solidarias en las que participar que habían surgido de este viaje. ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Qué te ha parecido el Capitán Ahab y esto? ¿Tú crees que es verdad que hay esos monstruos marinos que nos prometió? La verdad es que ha sido espectacular. Yo no sé qué truco tiene Plamain, quiere que tenga algo especial por ahí. Algo porque no cuenta. A los peces parece que se acerquen y que vengan directamente a vernos a nosotros y se pesquen ellos mismos. Eso es una cosa... ¿Y tú cómo has llegado aquí? ¿Cómo te has subido en este barco? ¿De qué conoces a Plamen? Bueno, yo conozco a Plamain ya hace bastante tiempo porque compartíamos, éramos vecinos de Amarre y luego hemos compartido también algún proyecto y alguna cosa que hemos hecho juntos. Pues empezamos hace 3 años, empezamos con mi barco, con el Canalla, aquí en Valencia, y empezamos pues sacando a personas con diversidad funcional, con discapacidad, Sí. pues sacarlas al mar. Porque yo estaba en una ONG que, bueno, pues son personas que son casi todos son paralíticos cerebrales y todo esto, personas con discapacidad psíquica, y entonces pues yo me iba a navegar y uno de ellos me dijo, ostras, yo no puedo ir, qué putada, que no sé cuándo. Digo, ¿cómo que no? Vamos a montar toda la logística para poder hacer esto posible. Entonces empezamos hace 3 años, como te digo, con el mío. El año siguiente ya fuimos 3, que ya se apuntó Plamen, y este año somos 5, y espero que el año que viene seamos por lo menos 10. Este año ya sacamos 100 personas con discapacidad al mar y el año que viene lo ideal sería pues eso, que sacáramos entre 150 y 200 personas, porque no te puedes imaginar la satisfacción cuando los ves disfrutar del mar como lo hacemos nosotros. Ellos lo viven todavía con una intensidad mayor. Normalmente lo hacemos la última semana de septiembre o la primera de octubre. Lo hacemos desde Valencia Mar y lo que me gustaría a mí es extenderlo a más puertos y que pudiéramos hacerlo en muchos sitios. Cuando se acerque avisaremos y tendremos preparado algo porque es algo que merece la pena y que merece la pena que se extienda. O sea, Claro que sí, claro que sí. La verdad es que está muy chulo, está muy chulo.